Gracias a ti, Víctor, gracias a David Gómez Álvarez por la invitación, gracias a todos los organizadores por la invitación. Es un honor, sin duda, estar participando en este Foro Internacional de Políticas de Bienestar y Desarrollo. Bienvenidos a todos por estar en que es el primer panel del segundo día de este exitoso foro. El tema hoy es discutir, reflexionar, debatir de si existen o no y cómo se han avanzado en las políticas para alcanzar el derecho al bienestar. Se discutirá del desarrollo de capacidades y ampliación de oportunidades para el bienestar. Esas son las ideas centrales que se abordarán en esta sesión, donde se hablará también de temas relacionados a la medición del bienestar social y la determinación de políticas sociales. El objetivo, pues, será entender la importancia de estos conceptos multidimensionales enfocados a derechos y los cuales buscan desarrollar capacidades y ampliar oportunidades mediante distintas políticas redistributivas y progresivas. Ese es el tema y para ello tenemos aquí pues a verdaderos especialistas y estudiosos del tema. Me da mucho gusto agradecer que estén aquí a Bruno Frey, economista suizo, director del Centro de Investigaciones en Economía, Administración y Artes en Suiza. Bienvenido. Bienvenido, Bruno. Mariana Lugo, economista argentina, jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Mariana, bienvenida. Estará también con nosotros vía video Graciela Tonón, politóloga argentina, profesora investigadora de la Universidad de Lomas de Zamora y de la Universidad de Palermo en Argentina, a quien tendremos aquí vía conferencia, ya que de última hora no pudo venir por cuestiones de salud. Bienvenido Enrique Cárdenas, economista mexicano, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Enrique, bienvenido. Y Graciela Teruel, economista mexicana, profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, especializada en medición del bienestar y evaluación de programas sociales y también académica de la Universidad Iberoamericana, donde es directora del Instituto de Investigaciones de Desarrollo Sustentable y Equidad Social. Bienvenida. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Bruno Frey, quien, como les comento, es profesor de Economía de la Universidad de Zeppelin de Alemania, director de investigación del Centro en Economía, Administración y Artes en Suiza. Fue profesor distinguido de Ciencias del Comportamiento de la Escuela de Negocios de Warwick en esa universidad en el Reino Unido del 2010 al 2013 y es jefe de redacción de la revista Kiklos. Bruno, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Yo estoy muy contento de participar a esta conferencia sobre felicidad y economía o desarrollo económico. Muchas gracias por la invitación. Siento no poder dar mi presentación en español porque no hablo esta lengua tan bonita bastante bien. Entonces tengo que hablar en inglés, que no es muy bonito. Which is not a nice language. Yesterday, Ayer we
Escuchamos gran cantidad de información relacionada con el evaluar y medir la felicidad, el problema o los problemas, así como las posibilidades que este tema presenta. ¿Y qué es lo que sigue a partir de esta evaluación cuando analizamos indicadores para entender la felicidad y medirla consecuentemente? Hasta cierto grado, creo que se ha logrado un consenso en el cual hemos puesto a la felicidad como el enfoque central del desarrollo. Por lo menos yo creí que ya se había logrado un consenso. Dos personas, de hecho, no estuvieron de acuerdo con esta premisa. Robert Bastina, así como Gordon Matthew, quienes pensaron que también habría la posibilidad de contar con gente que no están felices, que debemos permitir que así sea, que no siempre esté todo el mundo con felicidad en todo momento. Creo que esto sería como llevarlo al extremo. Tengo que estar de acuerdo, sin embargo, con el hecho de que hay otras metas, hay otros objetivos en la sociedad, como la solidaridad, por ejemplo, o la lealtad, o la justicia. Estos son objetivos, son metas trazadas en la sociedad, solidaridad, lealtad, que son quizás tan importantes como la felicidad. A pesar de ello, me parece que la felicidad debe estar siempre en la parte central de la discusión. Aunado a lo anterior, no importa tanto qué es lo que nosotros como individuos pensemos, qué es lo que sea correcto o no. Al final del día, muchos países como Bután, Francia, el Reino Unido, incluso China, han ya tomado este abordaje o este enfoque. Y también una gran cantidad de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, con misiones diversas, tienen también declaraciones, enunciados en este sentido. Entonces ya la felicidad está en el centro de la política internacional. Me parece que es un enfoque correcto tomar los indicadores para medir la felicidad. Sin embargo, no me quiero meter de lleno a ese tema una vez más. Creo que no se requiere repetir este tema o ahondar más. Ya se ha dicho bastante en relación al tema, entonces preferiría avanzar. Por ende, quiero presentarles a ustedes dos enfoques que podríamos considerar. El primer enfoque tiene que ver con la concentración de indicadores o el indicador como un único marcador de la política del bienestar. Una política, una meta, un objetivo trazado y único. El segundo enfoque, que difiere del anterior, es el enfoque en los temas reales, en los problemas reales que enfrentamos. Me gustaría discutir en este sentido que no es lo mismo. Incluso tenemos diferencias básicas entre estas dos premisas. Cuando nos enfocamos en ideas reales, la felicidad se incrementa en forma indirecta por el hecho de que un gobierno o un individuo va a llevar a cabo las políticas correctas. Pero si estas son las correctas, en forma indirecta, la felicidad surge. Con el primer tema aquí, el primer inciso, el gobierno lo que trata de hacer es, lo que hace el gobierno es tratar de incrementar la felicidad a pesar de que no sea lo que surja en forma natural. No soy crítico de este tipo de posturas, especialmente cuando comparamos países. No me gusta ser crítico de los indicadores o de los enfoques que tengan diferentes países, pero me gustaría mejor que se consideraran indicadores dentro de estas políticas como parte de la agenda. Y mi segunda propuesta o mensaje es el hecho de que deberíamos concentrarnos en tratar de descifrar qué es lo que hace feliz a la gente. Por ello, quiero empezar la plática con este enfoque de indicador, en el cual el gobierno quiere incrementar o aumentar un indicador de felicidad, digamos. Este es el ejemplo que vamos a manejar. Son buenas intenciones, debo decirlo, pero las buenas intenciones no siempre son suficientes.
veo dos problemas principales con este abordaje. El primero tiene que ver con el hecho de que hay una gran cantidad de indicadores por todos lados. Mencionaré solo algunos. Tenemos el indicador de la felicidad bruta o el concepto que es similar a lo que es el PIB, pero utilizando el término felicidad. Tenemos indicadores de felicidad, indicadores de satisfacción, indicadores de felicidad relativa, indicadores de felicidad mundial, indicadores regionales, etcétera, etcétera. Podríamos continuar con la lista de la cantidad de indicadores que hay. Y ahora tenemos a la OCDE, que es coorganizador de esta conferencia. Mencionó algo interesante. Probablemente ustedes ya saben que hay un indicador para una mejor vida por parte de la OCDE. Y no presentan un indicador únicamente, sino que cada persona que visita el sitio de Internet puede crear o construir su propio indicador. Al designar un peso o ponderar un tema más que otro o un tema que a esta persona le interese, esto significa que no hay 5 o 10 o 20 indicadores para valorar la happiness, sino miles o cientos de miles. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno cuando hay 10,000 diferentes indicadores para evaluar la felicidad? Obviamente seleccionan uno, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esta selección? ¿Por qué uno y no el otro? Aquí es donde se presenta el verdadero problema. Ya no estamos hablando de una guía útil para creación de políticas cuando tienes una gran cantidad o tal cantidad de indicadores. Mi segundo punto aquí es incluso más importante. Es el hecho de tener distorsiones sistemáticas de los indicadores de la felicidad que van a suceder, sin lugar a duda. Estas distorsiones van a darse. Estas distorsiones son las siguientes. El punto principal es el hecho de que no puedes construir un indicador de felicidad en forma razonable siempre que no sea parte de una política gubernamental. Sin embargo, en cuanto un indicador de felicidad se convierta en una meta de política oficial, va a ser distorsionado. Necesariamente se va a distorsionar. No es al azar, esto no es aleatorio. Y hay dos razones para este razonamiento. En primer lugar, tenemos las respuestas estratégicas de las personas a las cuales se les están preguntando: ¿qué tan satisfecho estás con tu vida en una escala del 0 al 10? Las respuestas siempre van a ser distorsionadas cuando el resultado de la encuesta tenga relevancia política. Supongamos solamente por un segundo que ustedes son del ala izquierda, pero su gobierno es derechista. Entonces, hay un erudito que viene y le pregunta a usted, una persona de la academia, y le pregunta: ¿usted está feliz? Claro que no, porque este gobierno que le va a la derecha, yo soy izquierdista, está haciendo esto y lo otro. Bueno, entonces, si se te pregunta, ¿eres feliz con una contraposición en tu vida? Obviamente la respuesta va a ser no, cuando tienes a un gobierno con el cual no estás de acuerdo. Esta sería la primera distorsión sistemática que observamos. Una vez más, es sistemático, no es aleatorio. La gente sí reacciona. Y consideremos por un segundo cómo reaccionarían ustedes si, suponiendo que estén de un lado del gobierno o de una preferencia política y estén satisfechos por tratar de mentir o distorsionar las respuestas si el gobierno no es el que tú sigues. Obviamente, ahí es donde empiezan los problemas. En segundo lugar, hay una gran cantidad de incentivos para poder manipular estos indicadores de felicidad. Probablemente ustedes considerarían que soy cínico cuando hablo de los gobiernos. Soy cínico. Pero observen el GNP, cómo es que es manipulado por todos los gobiernos. También las tasas de empleo, cómo se manipulan en todo momento. El GNP es el PIB.
continuando con esta idea, sabemos que hay gente que lleva ya mucho tiempo trabajando, sin embargo, ya no se consideran como, perdón, gente que lleva mucho tiempo sin tener un trabajo, ya no se consideran en las tasas de desempleo o la inflación. Ayer tuvimos una dama de Argentina dando su presentación con la tasa oficial de inflación en Argentina, la cual ha sido del 12%. Y era del 32%. Esa era la cifra real. Esto es lo que los gobiernos hacen constantemente cuando vale la pena, cuando para ellos es relevante. Hablando de un indicador de la felicidad, el cual es el concepto más generalizado que cualquier país podría tener, todos los gobiernos, incluso el suizo y el mexicano, el alemán, el norteamericano, todos los gobiernos del mundo van a manipular los resultados. Y cuando están en el poder, obviamente lo van a incrementar, lo van a elevar o maquillar en forma ascendente, aunque esto no haya beneficiado el bienestar de la gente. Lo único que hace es incrementar el indicador. Creo que debemos saber esto de antemano y no enterarnos después de que así ha sido o que así se ha manipulado. Tenemos que entender que la felicidad es la meta clave de un gobierno y obviamente el indicador pierde su papel como información en cuanto a cómo la gente verdaderamente se siente. Si no está dentro de las políticas, no tiene importancia entonces medirlo para la perspectiva del gobierno. Quiero compartir con ustedes lo que me parece que es lo mejor. Veamos primero los problemas. Este es mi enfoque. Veamos los problemas, los temas, qué es lo que no está funcionando bien o aquellos aspectos que no están tan mal, pero tratar de lograr un equilibrio entre lo que está bien, lo que está mal y concentrarnos en la relación entre la determinación de la felicidad y el resultado de la felicidad. Esto, obviamente, es lo que hemos descubierto con el paso del tiempo. Hemos estudiado intensamente en la investigación moderna sobre la felicidad. La pregunta es, ¿cuáles son los factores determinantes de la felicidad y cómo tienen una influencia exactamente sobre la felicidad y el bienestar? Podríamos tener una serie de factores estadísticos, ergonométricos, economistas, de índole académico, científico, bueno, una gran cantidad de cálculos con una gran cantidad también de variables para entender la felicidad. En mi investigación cuento con 31 variables que tienen una influencia en la felicidad. ¿Podríamos decir que solamente el ingreso es el que influye en la felicidad? No, no es así. Hay 31 variables importantes y debemos considerarlos en forma simultánea, no por separado. Rápidamente veamos cuáles son las perspectivas principales a partir de la investigación de felicidad. Y este es mi punto personal. Estoy dándoles mi perspectiva. En primer lugar, tenemos los determinantes económicos y, en primer lugar, el ingreso. Quiero preguntarles a ustedes algo. ¿Podrían, por favor, levantar la mano en caso de que piensen que la gente con mayores ingresos son más felices que aquellas personas que tienen menores ingresos? ¿Quién consideraría que este es un hecho? ¿Y quién tiene la postura opuesta, que la felicidad no tiene nada que ver con los aspectos materiales, con el ingreso? ¿Quién piensa eso? Gracias, la mayoría. Me temo que la mayoría está equivocada. Bueno, por una vez en la vida están equivocados. La mayoría normalmente siempre tiene la razón, pero no en este caso. Todos los estudios de los cuales tengo conocimiento, verdaderamente todos, descubren que aquellas personas con mayores ingresos son más felices. No es divertido ser pobre. Es terrible estar en esa posición. No sabes qué va a pasar a la mitad de la noche. No tienes un hogar donde vivir o no sabes con certeza qué les depara el futuro a tus hijos. ¿Qué pasa si estás enfermo? Estás en serios problemas. Cuando no tienes ingresos, cuando tienes dinero no hay problema. Te vas a un hospital privado y bueno, te solucionan tu problema y
sales al día siguiente. Bueno, entonces ingresos son proporcionales a la felicidad. Sin embargo, la variabilidad también tiene un papel importante. Así, la asimetría es muy importante. Cuando tenemos el ingreso per cápita a la caída, hay un impacto importantísimo en la felicidad. La felicidad cae drásticamente. Mientras que cuando los ingresos se incrementan, estamos hablando de per cápita, la felicidad también se eleva, pero no en forma extensiva. Tenemos asimetría. A continuación tenemos la distribución o aspectos de distribución. Stefano Bertolini mencionó ayer durante su presentación. Estoy interesado en darles un dato muy divertido. Y esto es una pregunta. ¿Con quién se comparan ustedes? ¿Con quién se comparan ustedes? ¿Con los ricos o con la gente que tiene más dinero que ustedes? ¿O con quién se comparan? ¿Con aquellos que tienen menos dinero que ustedes? Hay una gran cantidad de estudios en este sentido y todos te van a decir que la gente trata siempre de compararse con aquellos que tienen más. Pero eso te da la infelicidad. Es una tontería compararte hacia arriba. Deberíamos de compararnos hacia abajo para sentirte mejor y vas a tener felicidad en forma automática. La pregunta es, ¿por qué la gente hace eso? ¿Por qué tiene esta conducta? Creo que tengo una teoría, pero no tenemos tiempo para explicarla. No deberíamos concentrarnos únicamente en ingresos o en la inequidad social y económica, sino en los efectos dinámicos involucrados. Me parece que en vez de ver la inequidad en la sociedad, es peor aún no tener la oportunidad de poder subir, de poder ascender. Entonces, la movilidad ascendente es esencial para la felicidad. Si ustedes saben o se dan cuenta que están bloqueados cuando tienen 15, 20, 25 años y que no puedes ascender más, empieza la infelicidad, la insatisfacción. Cuando ves una oportunidad de poder ascender, es muy bueno para ti como individuo. Una disculpa. El empleo. Resulta interesante el hecho de que la gente que se autoemplea son más felices que aquellos que trabajan en o para una firma, para una empresa. Y esto es sorprendente porque los autoempleados, en promedio, ganan menos, trabajan más y tienen un mayor riesgo. Estos tres factores deberían, consecuentemente, disminuir la felicidad, pero no es lo que sucede. Las personas que se emplean por sí mismos, o los autoempleados, son más felices. Y uno de los efectos negativos principales en la felicidad es la falta de trabajo de cualquier índole. Esto va a disminuir la felicidad de cualquier persona en forma drástica. Y también tengo otro tipo de determinantes, por ejemplo, los sociales. Ya se había hablado de esto el día de ayer. Los factores sociales, Mariano Rojas también lo mencionó, y Stefano Bartolini. Aspectos de suma importancia, por ejemplo, la familia, las relaciones sociales, la salud. También Robert y el profesor Dean hablaron de ello también. Y, de hecho, practicaron con nosotros un experimento en este sentido. A mí me gustaría compartir con ustedes otro caso con los asuntos relacionados con la salud psíquica. Es muy difícil identificar la causa raíz. Obviamente, los que están bien, con una salud mental óptima, son felices, pero también sucede lo contrario. Aquellas personas que son felices tienen, por ende, una mejor salud. Es como un sentido lógico, un ciclo lógico. En los Estados Unidos llevé a cabo un estudio
en el cual se preguntaba a jovencitas que entraban a un monasterio, se ordenaban en un monasterio, sobre la felicidad. Y había respuestas diferentes. 30 años o 40 años después, observaron quiénes de estas señoritas aún vivían y quienes habían indicado que eran felices vivieron más tiempo que las otras monjas dentro del monasterio. El estudio se hizo por el hecho de que las condiciones son muy similares hoy en día y puede aplicarse a la actualidad. También hablemos de determinantes muy importantes que se han discutido muy brevemente, y estos son los políticos, determinantes políticos. En primer lugar, la burocracia. La burocracia nos aniquila. Verdaderamente destruye tu motivación intrínseca, la iniciativa y tu optimismo. La burocracia hace un gran esfuerzo para socavar o disminuir el hecho de que seamos autoempleados o que seamos nuestros propios patrones. También la burocracia es uno de los ejes principales para eliminar la felicidad. No se puede hacer nada si tienes encima tuyo la burocracia. Te pierdes, incluso aún y a pesar que te consideres una persona feliz. El segundo determinante político tiene que ver con los derechos de participación, lo cual es de suma relevancia. Y creo que estos derechos de participación deberían y podrían aplicarse en la esfera política, así como en las corporaciones para las que trabajamos o en las empresas en donde estemos. Y dentro de estos derechos de participación, no solamente estamos hablando de las elecciones como tal, sino referéndum populares. El referéndum, o llevar a cabo referéndums, es el futuro de una democracia floreciente, más participación directa. Entonces, los derechos de participación serán fortalecidos. Lo que ustedes tienen en su mente podría llevarlos a la pregunta de cómo tomar decisiones en base de una corriente política. La gente no sabe, la gente no está enterada de lo que está pasando, no pueden tomar esas decisiones. El gobierno está equivocado cuando piensa así, definitivamente está equivocado. Es completamente lo contrario. Cuando tienes un referéndum o haces referéndums para diferentes temas, la gente empieza a informarse. Y cuando están informados, cuando están educados sobre un tema, pueden, consecuentemente, tomar decisiones correctas. No estamos hablando de, por ejemplo, países en los cuales no hay referéndum. ¿Por qué te interesaría en la política? Si nadie te va a preguntar nada, nadie va a tomar tu postura o tu opinión en cuenta. Pero hay países en los cuales se codetermina, es una combinación entre el referéndum y lo que el gobierno puede tomar en cuenta, y así funciona mejor. Como conclusión, el enfoque del indicador podría ser valioso o valuable para estos temas que nos atañen, pero hay que tener mucho cuidado con la información distorsionada. Y el problema es que también son demasiados indicadores. Me gustaría poner sobre la mesa y dejar como mensaje que nos debemos concentrar en los problemas. Y si podemos enfrentarnos a un problema y solucionarlo, entonces la población va a ser más feliz. Tengo un énfasis principal, entonces, en los determinantes políticos, incluyendo, de hecho se me olvidó mencionar, la descentralización. Mikey ayer estaba mencionando algo relacionado a este tema. La descentralización es de suma importancia. Estoy muy contento de que el Estado de Jalisco sea el organizador de esta conferencia. Esto es un muy buen inicio. No el gobierno central en la Ciudad de México, Jalisco y la ciudad de Guadalajara. Por ende, estoy muy feliz por estar aquí con ustedes y les agradezco por su atención. Bueno, gracias a Bruno Frey por este esfuerzo para cumplir en tiempo. Fue estrictamente puntual. Gracias, Bruno. Ahora toca el turno a Mariana Lugo, quien es economista del Banco Mundial, práctica global de pobreza. Actualmente trabaja principalmente en Bolivia y Paraguay. Mariana es argentina, tiene un doctorado en economía por la Universidad de Oxford y su investigación se centra
en temas de medición de pobreza y desigualdad monetaria y multidimensional, desigualdad de oportunidades y movilidad económica. Mariana, bienvenida. Es móvil para algunas, muy pesado. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a David Gómez por haberme invitado. No sé cómo uno puede seguir y hablar después de Bruno Frey, que nos ha iluminado y enseñado tanto. Pero tengo una confesión que ya quizás se van a dar cuenta, es que yo no sé nada de la felicidad, nunca he trabajado con temas de satisfacción con la felicidad y he aprendido mucho en estos días, en este día de ayer. Así que agradezco realmente a David Gómez por haberme invitado. Pero en parte creo que el motivo por el cual me invitó es sobre todo por tengo alguna experiencia con medidas multidimensionales de bienestar, de irnos por ahí fuera de las medidas tradicionales del ingreso, pero principalmente por mi trabajo. Tengo la fortuna de estar acompañando al gobierno de Bolivia en su proceso de reflexión de cómo medir el bienestar, como ellos lo denominan, el vivir bien. Y es un proceso largo y complejo y recién yo personalmente recién lo empezamos a acompañar. Pero hay muchas reflexiones que pensé que podrían ser importantes o interesantes para ustedes conocer en este proceso de construcción de una nueva medida de bienestar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar lo que yo creo son los pasos críticos que uno tiene que pasar cuando se plantea definir una medida de bienestar para el país como guía de política y cuáles son, en qué medida la información sobre el bienestar subjetivo puede insertarse y contribuir a este proceso de desarrollo de medida de bienestar. No sé si funciona. Entonces, lo que voy a hacer en los 17 minutos que me quedan, voy a tratar de hablar de por qué medir el bienestar de una manera, en mi caso voy a focalizarme multidimensionalmente, pero sin duda diferente a las medidas tradicionales basadas en ingresos. Y una vez que los convenzo que esto tiene que ser así, pero creo que no es necesario convencerlos a esta audiencia, es cómo medir el bienestar de una manera multidimensional. Y hay varios pasos, pero entre ellos yo quiero rescatar 3. El primero es la selección de variables, las dimensiones o los dominios a los cuales uno decide focalizarse y cuáles son los indicadores. El segundo es la cuestión si agregamos o no agregamos todos estos indicadores. Y el tercero es la importancia de los pesos o ponderadores en el caso de que se decida agregar. Y con eso concluyo, por favor. ¿Por qué medir el bienestar de una forma multidimensional? Creo que ya varios filósofos, economistas y sabios han reflexionado sobre ese tema. Entre ellos voy a mencionar solo algunos, Sen, Rawls, Nussbaum, y la comisión que se ha mencionado bastante ayer de Stiglitz, Sen y Fitoussi, enfatizan la importancia de moverse del espacio de los ingresos para adentrarse a un espacio un poco más complejo. Claramente, muy poca gente está de acuerdo de que el bienestar es el ingreso. Mismos aquellos propulsores del uso de la medida de bienestar, del ingreso como medida de bienestar, creen eso. Todo el mundo entiende que es multidimensional, o una gran mayoría de la gente, mismo dentro del Banco Mundial, entienden que la pobreza o el bienestar es multidimensional. Pero
dadas algunas complejidades, dadas las inexistencias de algunos mercados, dadas la importancia que tienen algunos de los indicadores como fin en sí mismo, es que algunas personas sugieren que el espacio de análisis de solo el ingreso, restringirnos al ingreso no es suficiente. Y para eso es necesario ampliar nuestro espacio de análisis. Entre las personas mismas que uno podría definir como pobres reconocen la multidimensionalidad, pero también desde el punto de vista de los análisis de subjetivos, cuando uno se pregunta qué es la felicidad, qué es lo que determina la felicidad, y acá Bruno Frey nos expuso muy bien, se ve que hay una multiplicidad de factores que determinan lo que es el bienestar desde un punto de vista subjetivo. Estos son algunos de los argumentos conceptuales por los cuales es necesario ampliar nuestra concepción de bienestar. Pero también es importante reconocer que empíricamente las mediciones monetarias y no monetarias y las subjetivas no están perfectamente correlacionadas, porque si lo estuviesen, entonces volvemos al ingreso. No hay ningún problema, pero justamente porque hay un espacio de correlación y con felicidad, ayer creo que presentaban algo así como 0.5, 5.6 de correlación entre satisfacción con la vida e ingresos. Claro, es una correlación positiva, es una correlación interesante. Hay un espacio en el cual, un 0.4, un 0.3, en cual la correlación no es perfecta. Y es este espacio que para el diseño de políticas es importante reconocer. Y es por eso que es importante ampliar nuestro espacio de acción. Y es por eso por el cual hoy en día muchos organismos internacionales y muchos gobiernos se están replanteando de cómo medir el bienestar. La siguiente. Los pasos críticos, como mencioné antes, son la selección de variables, la agregación o de estas variables indicadores, o en su defecto usar un portfolio de indicadores. Y la tercera que quiero enfatizar es la selección de pesos o ponderadores. Siguiente. En el primer paso, este es un paso fundamental y no es un paso fácil de hacer. Sobre todo cuando estamos hablando de definir el bienestar para un gobierno. Yo me he pasado varios años en mi cuarto investigando, diciendo cómo hacer análisis multidimensional, y muy fácilmente yo decía, bueno, pongo ingreso, educación, salud, y con esto basta y sigo por delante. Los gobiernos no tienen esa ventaja que como un estudiante uno puede tener. Es un proceso muy complejo que se tiene que tomar con mucha seriedad. Y es un proceso largo. Y yo lo estoy observando en cómo Bolivia está tratando de definir cuáles son las dimensiones importantes de bienestar. Y distintas personas adoptan distintos enfoques. Un enfoque que se usa mucho es basar la decisión en cuestiones normativas y usar nuestros pensamientos y nuestras reflexiones para seleccionar estas dimensiones. Por ejemplo, Marta Nussbaum se inspira en la teoría de capacidades para seleccionar una lista de indicadores para medir. Rawls usa su concepción de bienes primarios. México, como ustedes saben muy bien, habla de derechos sociales y se basa en la Constitución para decir cuáles son las dimensiones a las cuales les tenemos que prestar atención. Y Bolivia actualmente está usando un análisis de los saberes ancestrales para poder definir cuáles son sus dominios y dentro de sus dominios cuáles son sus indicadores. Un segundo enfoque es mucho más pragmático y es, por ejemplo, el que adopta Colombia. Colombia usa las medidas de bienestar como un instrumento de coordinación de políticas. Entonces, necesariamente,
ya se tiene definido cuáles son las dimensiones. Son los ministerios con los cuales uno tiene que trabajar y quiere que exista la coordinación. O un tercer enfoque es hacerlo empíricamente y, por ejemplo, usar los análisis de bienestar como el de Bruno Frey para decir qué es lo importante, qué es lo que a la gente le importa cuando queremos saber si están bien o no. Por favor, la siguiente. Así que en este proceso yo veo 3 roles potenciales de la información sobre el bienestar subjetivo. Creo que uno lo puede adoptar como único objeto de medición, ya sea por una visión normativa que dice la felicidad es lo que importa, como hace de alguna forma el reporte de Naciones Unidas de Felicidad Global. Sin embargo, tenemos todos nuestros caveats, como bien lo han expuesto Gordon, Matthews y Bruno Frey. Una segunda manera que se puede usar la información de bienestar es para bienestar subjetivo, es para complementar otras mediciones más objetivas de bienestar, multidimensionales o no monetarias, monetarias o no monetarias, como es el caso de Bután, que si bien se llama índice de felicidad, incluye cuestiones no monetarias que son muy relevantes. Y la tercera manera en la que podemos usar la información de bienestar subjetivo es, como lo sugería Bruno Frey, estoy como basándome en mi presentación en la suya, es como instrumento para seleccionar las dimensiones no monetarias. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Ok, definimos nuestras dimensiones, estamos de acuerdo, fue un proceso largo, 1 año, 2 años, lo que lleve. Y decimos, ¿qué hacemos con toda esta información? Quizás nos quedaron 2 o 3 dimensiones, pero quizás nos quedaron 68. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Una visión es presentar cada una de las dimensiones por separado, pero simultáneamente. Esta es una visión que, por ejemplo, Atkinson y colegas sugerían en un artículo en el 2002 para la LIU, y es un enfoque que se ha usado en el Banco Mundial y se usa mucho en el Banco Mundial. Es un enfoque que está favorecido o preferido por Martin Ravalion, expertos en temas de medición de pobreza. Pero un enfoque alternativo es agregar todas estas distintas dimensiones en un índice único. Y este es el enfoque adoptado, por ejemplo, por Naciones Unidas, tanto para el índice de desarrollo humano como para el índice de pobreza multidimensional. Y es el enfoque adoptado por el gobierno de Bután en su índice de felicidad, que básicamente lo que hace es agregar toda la información a través de los individuos y a través de las dimensiones en un solo índice. Y hay una visión intermedia que les voy a presentar en un segundo. Si pueden ir a la primera, a ver, pasemos. No, más. Me voy a saltear unas, porque era decir qué es lo que significa cada una. Una anterior, por favor. Me centro en la comparación de estas 2 opciones que son las más utilizadas. Cuando usamos un panel o un portfolio de indicadores, podemos usar toda la mejor información posible de cada uno de estos indicadores. Y no hay necesidad de ponernos a pensar cuánto ponderar cada una de estas dimensiones, lo cual es bueno realmente. Y hay diversidad de opiniones y no es necesario meternos en eso. Sin embargo, nos perdemos la información de cuántas deprivaciones sufre cada persona. No es lo mismo o bienestar, pero déjenme hablarme de privaciones en este momento. No es lo mismo que una persona esté deprivada en educación, otra en salud y otra en vivienda y otras en libertades en general, que la misma persona sufra las 4 deprivaciones al mismo tiempo. Esta información inevitablemente se pierde cuando usamos un portfolio de indicadores. Entonces, esto nos diría usar un enfoque de un índice. Y esto nos da
un ordenamiento completo de todas las personas, de quién es el mejor y quién es el peor, cuál es el departamento que está mejor y cuál es el que está mejor, que es muy útil para hacer política. Y podemos captar esta intensidad de privaciones. Pero eso quiere decir que entonces tenemos que levantar la información en una sola encuesta y que se deben elegir los pesos y los ponderadores de cada una de estas dimensiones. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Una visión alternativa que quiero solo dedicarle menos de un minuto es si el número de dimensiones es muy bajo, como por ejemplo 3 o 4, uno puede usar una representación de cómo estamos yendo en estas privaciones. Que esto es muy simple con unos diagramas de Venn. Atkinson y coautores proponen esto para hacer para la EU, el análisis de la Comunidad Europea. Que simplemente con estas de privación tenemos las ventajas de que se capta, se entiende la cantidad de privaciones múltiples que se sufren, pero al mismo tiempo nos imponen pesos en la ponderación. Obviamente necesitamos que esta información esté presente en una sola fuente, pero en algunos casos creo que los diagramas de Venn pueden ser una medida útil para presentar la información. Por favor, a la siguiente. Y el último punto en el cual me quiero dedicar los últimos 4 minutos, es en el tema de ponderadores. En el caso de que decidamos adaptar un único indicador, es inevitable cuestionarse cómo vamos a seleccionar nuestras ponderaciones para cada una de las dimensiones. Tenemos que seleccionar la forma funcional, pero en general es lineal. Es cada indicador con un ponderador que no es fijo. Hay distintas maneras de hacerlo. Con un coautor hicimos como una revista de cuáles son los enfoques seguidos y encontramos 3. Encontramos 8. Encontramos 8 formas, pero que los dividimos en 3 grupos. Aquellos que están basados en los datos, en lo que es, en lo que la gente de alguna forma elige, y dentro de eso se pueden usar métodos de frecuencias, métodos estadísticos o métodos más favorables. Y en el otro extremo está lo que se debe ser. Seleccionar a los ponderadores de una forma normativa. Y una forma de hacerlo es poner a todas las dimensiones el mismo peso. Y eso algunos argumentan, bueno, eso es objetivo, eso no implica valores, pero sí, claro que implica valores. A cada una de las dimensiones le pongo lo mismo. Eso quiere decir que un año más de educación me vale lo mismo que un año más de vida. O que el acceso a los parques verdes vale lo mismo que un niño vaya a la escuela maternal. Son decisiones no fáciles de tomar y son muy importantes. Es necesario que se dedique una parte del tiempo a hacer esta reflexión. Entonces, en este caso quiero enfatizar, resaltar uno de los métodos en esta conferencia que me parece que es muy interesante, que es un método híbrido, que no está entre lo que es y lo que debe ser, sino que está ahí en el medio y que usa la información de las opiniones de las personas como para ponderar las distintas dimensiones. Si pasan a la segunda. Y con esto termino, me queda un minuto. Hay 2 maneras de hacerlo. La primera es preguntarle directamente a la gente cuánto les parece que importa la educación, la salud, la vivienda. Y la gente hace un ranking y de alguna manera se toma un promedio de todo eso y se dice, en esta sociedad esto es lo que importa. O se puede hacer para distintos grupos. Otra manera de hacerlo, y si la información no está disponible, pero que me parece interesante, es cuando tenemos en una encuesta de bienestar
subjetivo. En una misma encuesta tenemos variables monetarias, no monetarias y subjetivas. Entonces podemos sacar la relación implícitamente de lo que la gente prefiere y haciendo una regresión de bienestar social. Así, con esto quiero concluir, si me pasan a las conclusiones. Simplemente quería remarcar la importancia de las decisiones que se toman en la conformación de una medida de bienestar y también remarcar en lo interesante que la información de bienestar subjetivo nos presenta y es que puede ser potencialmente útil para tomar en cuenta en este proceso. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Me pasen por tiempo. Gracias, Mariana. Toca el turno ahora a Enrique Cárdenas Sánchez. Enrique dirige el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Asociación Civil, un instituto de investigación independiente dedicado al estudio, diseño e implementación de políticas públicas y acciones sociales enfocadas a la movilidad social y al bienestar socioeconómico. Economista del ITAM, con maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Yale, es Premio además Nacional de Economía Banamex. Enrique, te cedo la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación también. Y bueno, pues al igual que mi colega de hace un minuto, yo tampoco me he metido en cuestiones de felicidad más que la propia, ¿no? Y me gustaría, lo que voy a presentarles es un reporte que sacamos recientemente sobre movilidad social intergeneracional, que es uno de los elementos centrales de nuestro centro y que reporta lo que hemos estado viendo ya en 2 encuestas nacionales sobre movilidad social intergeneracional. Entonces, la que sigue, por favor. Definimos muy claramente qué es movilidad social, es esta facilidad con la cual las personas pueden moverse en su condición socioeconómica a lo largo de su vida. Es decir, es un enfoque intertemporal de cómo se comparan las personas cuando son jóvenes y cómo terminan, ¿no? Hasta dónde el origen, es decir, donde uno nace, está determinando el futuro de esa misma persona. La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque pensamos que esa posibilidad de moverse debe de depender esencialmente del talento, del esfuerzo de las mismas personas, de sus familias, de su propio contexto, y no tanto que esté definido, pues ahora sí que por el accidente de cuna. Es decir, como me gusta comentar, imagínense ustedes que va la cigüeña por ahí, ¿no? Que llega de París ahí medio tortoleando y pues trae a los chamacos colgados y de repente los va soltando donde sea, y pues ahí donde te tocó a ti caer de este lado o de aquel lado de Santa Fe, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues ahí está tu futuro, en eso se define. Entonces, por eso es importante que sea el mérito lo que rife más, el esfuerzo, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, pensamos que tiene que ver elementos de justicia, muy elemental, ¿no? Y también integración social. Por cierto, son 2 elementos que están en los determinantes del profesor Frey sobre felicidad. O sea, sí pensamos que incide en felicidad todo esto que estamos hablando, pero de esta manera, digamos, indirecta. O sea, que si me puedo acercar el micrófono, claro que sí. Bueno, entonces, en eficiencia también, porque si tenemos, por ejemplo, que la distribución del talento se distribuye en forma más o menos normal, aquellas personas que por la condición de su nacimiento, donde empiezan su vida, no tienen posibilidades de avanzar, ese talento se va a perder. Y por lo tanto pierden ellos, sus familias y también el país, ¿no? La que sigue, por favor. El CEI pues se ha metido en este tema ya desde hace casi 10 años, haciendo esta encuesta, haciendo libros, investigación, etcétera. No me voy a detener ahí. La que sigue, por favor. Pensamos que hay que hacer esta medición en 2 sentidos, por lo menos. Uno es la movilidad, digamos, absoluta, donde estás inicialmente y a dónde
dónde te puedes mover, y la otra es en forma relativa, es decir, en términos, digamos, por quintiles de la población, si naces en el primer quintil, en dónde terminas a lo largo de tu vida, y eso es necesariamente una medición relativa, unos suben y otros tendrían que bajar. La que sigue, por favor. En términos generales, vemos que en términos de la distribución, ahí tenemos el ingreso por cada uno de los quintiles a lo largo de más de, digamos, 20 años, y vemos que en realidad las brechas entre unos y otros prácticamente no se han movido, tampoco han avanzado mucho, por cierto, y eso pues nos dice algo de que está pues muy pegajosa, digamos, o muy poco permeable esta distribución. La que sigue, por favor. Entonces, la encuesta, que está disponible, por cierto, para todos, para su utilización ya limpia, son ya, como les digo, 2 encuestas. Son preguntas retrospectivas, es decir, si a alguno de ustedes es encuestado, se le dice, bueno, ¿cuál era tu situación cuando tenías 14 años y cuál es tu situación actual? Situación se refiere cómo era tu casa, cuántos cuartos tenía, había baño, tus papás qué escolaridad tenían, etcétera. Es un cuestionario muy largo, es más o menos 1 hora y cuarto para contestar ese cuestionario, pero de ahí se derivan por componentes principales cuál es tu situación socioeconómica en términos relativos antes y después, obviamente, cómo estás actualmente. En la segunda encuesta son 11,000 cuestionarios útiles que dan representatividad nacional, y a diferencia de muchas encuestas en el mundo, esta sí distingue entre hombres y mujeres jefes de hogar, y eso nos permite empezar a derivar conclusiones respecto de género que son también muy importantes. La que sigue, por favor. Entonces, lo que buscamos es, en este informe, que por cierto está disponible en la red, en la página del centro, en español y en inglés, si nuestros colegas o amigos extranjeros lo quieren revisar en inglés, está en inglés, y pueden ustedes ver los resultados. El objetivo entonces es observar opciones de movilidad social de padres a hijos en México, y la idea es encontrar aquellos elementos de políticas públicas que pudieran facilitar la movilidad social. Al final de cuentas, lo que vemos es que la movilidad social es un resultado de muchos otros insumos, no es un fin en sí mismo, digamos, o sea, no es un resultado, voy a mover la movilidad social así en general, sino que son... Yo esto me lo imagino como un flujo, imaginen ustedes en un río o en una sequía que está llena de piedras, palos, basura a lo mejor, y el agua tiene dificultades para fluir. En la medida que vamos quitando esos obstáculos es que el agua puede moverse más fácilmente y ya tenemos una sociedad más fluida. La que sigue, por favor. Entonces, el enfoque también es intergeneracional, como ya les decía, de una generación a la otra, y también ver si la posición de los hijos, cómo está determinada por la posición de los padres. Hasta dónde está determinada y qué es lo que la causa así. Muy bien. La que sigue, por favor. ¿Qué muestran los resultados en lo general? Primero que nada, muestran que hay en general bajos niveles de movilidad, no es muy sorprendente, esto a nivel internacional se puede ver, ahorita les voy a dar algunas cifras, que tenemos en los estratos medios, y aquí voy a estar enfocándome todo el tiempo a quintiles de la población. El primer quintil, el más pobre, así hasta el quinto quintil, y vemos que en el 2, el 3 y el 4 hay relativamente más movilidad que en los extremos. En los extremos hay poca movilidad, para arriba y para abajo, como vamos a ver. La que sigue, por favor. A nivel internacional vemos entonces que en el del quintil más pobre, en el caso mexicano, ahí en naranjita, el 48% se mantiene en ese quintil más pobre una generación después. Es decir, nace pobre, 48 de cada 100 se quedan exactamente en ese mismo quintil. Las otras cifras ustedes pueden ver, pues es bastante más bajo, los países que tenemos información. Ahora cada vez hay más encuestas de esto, no creen que en todo el mundo se levanta esta encuesta, pero dan una idea de los niveles que tenemos. La que sigue, por favor. Este 48% que les acabo de mostrar ahora, ¿qué le pasa al 52% restante? Es decir, de los más pobres, 48 se quedan en el primer quintil, 22 pasan al segundo quintil y solamente 4 llegan al quintil más alto. ¿Okay? Entonces, sabemos además que el primero y el segundo quintil se distinguen pues no mucho en términos de ingreso, y aquí no de felicidad ni de multidimensional, pero sí de ingreso. Pues vemos que 7 de cada 10, 48 más 22, 7 de cada 10 personas que nacen en el primer quintil prácticamente se quedan ahí.
A ver, otra vez. 70% de la gente que nace pobre se queda pobre. Son los mismos. A diferencia de medidas de combate a la pobreza, de cuántos pobres hay en México y tal, no se sabe quiénes son. Se sospecha, pero no se sabe. Aquí sí estamos sabiendo quiénes son los mismos. 7 de cada 10. Y ahí ustedes empiezan empezamos a pensar pues, por qué pasan las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Hay poca esperanza de salir. Ahora, si nos vamos al otro extremo, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Gracias. Los de origen más rico también se mueven poco, es decir, la gente que nace en el quintil más alto, la mayoría se queda ahí o si acaso bajan al segundo quintil y prácticamente nadie baja en los otros quintiles. Entonces hay poca movilidad en los extremos, como les mencionaba. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Eso, gracias. Ahora, si nos vamos a la percepción, en la encuesta también viene estos elementos de percepción. En general existe que la percepción de que nos hemos quedado más o menos igual, aun cuando en realidad ha habido cierta movilidad. Existe la percepción de que nos hemos movido más cuando la situación inicial es de pobreza, o sea, hay una percepción de que nos va un poco mejor de lo que en realidad nos va, pero se percibe también que se llega menos lejos que lo que en realidad ocurre. Si el origen está en el quintil más alto, se percibe que se ha caído más que lo observado, pero no está equivocado, pero no se ha llegado tan abajo. Entonces déjenme darles algunos datos, nomás recordemos los anteriores. La que sigue, por favor. Bueno, no sé si se alcance a ver, pero bueno, lo que uno puede ver en esa matriz es justamente cuánta gente quedaba en el primero, ¿no? Y cuánta gente pasaba al segundo. Se acuerdan que era 48%, aquí tenemos que es un porcentaje menor. Entonces están pensando que no se quedaron tantos ahí, sino que avanzaron al segundo quintil. Entonces por eso digo que hay una percepción de que las cosas van mejor. Pero al revés, cuando estás también arriba, sí piensas que bajaste, cuando en realidad no bajaste tanto. La que sigue, por favor. Si nos vamos a algunos de los condicionantes o los determinantes de esta permeabilidad de la sociedad, pues evidentemente uno de los temas fundamentales es la educación. Y aquí es cierto que los niveles de cobertura han aumentado significativamente en el país, pero y ahí vemos que el origen, es decir, cualquier persona, no importa si es pobre o rica, llega por lo menos a primaria, muchos llegan a secundaria, pero de ahí se empiezan a estancar. En cambio, el origen sí cuenta mucho para poder llegar a la prepa o a la universidad. La que sigue, por favor. Este es, por ejemplo, qué le pasa a las personas que nacen en el primer quintil de la población. 11% se queda sin estudios, 28% con primaria incompleta, 33% primaria, 16% secundaria y solo 5% llegan a la universidad. ¿Okay? Entonces, como ven, se concentra mucho hasta secundaria, es decir, 89% no pasan de secundaria. ¿De acuerdo? De gente más pobre. La que sigue, por favor. Al revés, la gente más rica no baja de prepa prácticamente. Unos cuantos llegan a secundaria, pero en general no bajan de prepa. Y esto empieza a darnos ya una idea de cuál es esta trampita o trampota de la educación. Es decir, si la gente pobre no pasa de secundaria, la gente rica no pasa, rica entre comillas, porque tampoco crean que todo el primer quintil es rico, ¿no? Pero bueno, del primer quintil no baja, o el más rico, no baja de prepa y los ingresos están muy correlacionados con el nivel de estudios. La que sigue, por favor, que es, por ejemplo, aquí. Uno ve que los ingresos empiezan a crecer mucho a nivel de preparatoria y de universidad, evidentemente. Entonces, una mala educación, o sea, una educación que no te permite, o por las razones que sean, si una persona que nace pobre no puede llegar a la prepa, a la universidad, pues está automáticamente destinada a no tener los ingresos que provee una carrera universitaria o en la preparatoria. ¿Sí? Y al revés igual, es decir, una persona que nace en un quintil superior, pues va a tener ingresos altos simplemente porque los estudios que va a tener son al menos de preparatoria. Entonces, hay una especie como de trampa, es una, digamos, una reproducción de la desigualdad a partir del propio sistema educativo que traemos. Por eso es tan importante. La que sigue, por favor. También uno puede ver que la educación por la condición de la educación del padre es muy importante. Es decir, entre más estudios tenga el padre, más estudios va a tener evidentemente los hijos. Uno trata con sus hijos de que tengan la educación, por lo menos la que uno tuvimos, ¿no? La que uno tuvo, por lo menos uno quisiera eso para sus hijos. La que sigue, por favor.
En la parte ocupacional tenemos resultados semejantes, no me voy a entretener, esto es más para los sociólogos, menos para los economistas, pero es más o menos el mismo resultado. Es decir, para pasar de actividades manuales a no manuales, le cuelga. Se pueden pasar entre manuales y manuales de ciertas calificaciones, o de no manuales de ciertas calificaciones, pero brincar la frontera es donde hay muchas dificultades. La que sigue, por favor. También en la parte de hombres y mujeres, en género, hay aquí problemas bastante fuertes. Hay, digamos, movilidad de la mala para las mujeres. Es decir, si nacen en el quintil más alto, es más fácil que caigan, y si nacen en el quintil más bajo, es muy difícil que salgan de ahí, digamos, en relación con los hombres. Entonces, hay mucho menos posibilidades de desarrollo para las mujeres, y por lo tanto, eso llama a unas políticas concretas de género que se tienen que desarrollar. La que sigue, por favor. Bueno, esta me la voy a brincar. Déjeme llegar a la parte de política pública y después algunas cosas sobre políticas con organizaciones sociales que estamos tratando de desarrollar en el centro. En principio, ¿cómo lograríamos esa movilidad social? Bueno, pues desde luego tiene que haber igualdad de oportunidades y de condiciones de competencia, es decir, muy al estilo Zen, esa libertad de poder ejercer las capacidades deben ser real, tiene que haber posibilidades, y tiene que haber una condición de aseguramiento, es decir, mecanismos de protección que eviten que la condición socioeconómica se herede de una generación a la otra. Eso es muy importante. Imaginen ustedes una persona que está batallando, está en sus años 30, 40, le pasa algo, o a sus padres les pasa algo, por ejemplo en pensiones, digamos que sus padres no tienen una pensión y tienen que soportar a los padres, pero al mismo tiempo están quitándole recursos a sus hijos. Si le pasa algo a esa persona, se enferma o lo que sea, pues a lo mejor los hijos tienen que salir de la escuela. O sea, la condición de los padres que están batallándole, que están cerca de la línea de pobreza, quizás cualquier evento, si no hay un aseguramiento, le va a pegar a la siguiente generación. Y eso se estaría como heredando, digamos, de una generación a otra. Es a lo que nos referimos con esta condición de aseguramiento. La que sigue, por favor. Vemos como 4 grandes cosas que se deberían de estar haciendo. En primer lugar, una intervención temprana universal, es decir, se ve claro que lo que sucede en los primeros años es fundamental. El gobierno mexicano no le da mayor importancia a eso. Si uno ve, por ejemplo, el gasto público que se destina a programas para edad temprana es nada. Y si uno ve el costo-beneficio de ese tipo de acciones, estamos realmente muy mal invirtiendo ahí. Entonces, tiene que ver con nutrición, con acceso efectivo a la salud, con que haya guarderías de calidad, educación de los padres, parentalidades, ¿no? Formación parental, que pudiéramos entonces asegurar que por lo menos esa desigualdad no se reproduce en los primeros años de vida, porque si no se ataca eso, sí va a haber un problema. Vamos, se va a estar reproduciendo ese problema hacia adelante. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, perdón, regrésate tantito. Esta gráfica simplemente muestra que hay más pobres niños que pobres adultos. La proporción de pobreza es más alta en niños que en adultos. Y eso también nos da una idea de que si no se ataca el problema por ahí, vamos a tener una reproducción del problema hacia adelante. La que sigue, por favor. La segunda parte, digamos un segundo cuadrante, puede ser es la educación básica y media, en donde necesitamos lograr mucho mejor calidad, de modo que el origen no condicione el acceso, como les decía, a la preparatoria, a la universidad o a las escuelas técnicas, digamos, media superior, ¿no? Ahí necesitamos evidentemente mejor calidad, acceso efectivo, que puede tener que ver con becas, con otra serie de cosas, pero el chiste es que no se interrumpa la deserción, por ejemplo, que hay en las preparatorias, que es escandalosa. ¿Cómo le haces para bajar esa deserción? En fin, o sea, que haya flujo completo hacia arriba, y obviamente pues eso va a requerir mayor cobertura, mayor calidad, etc. Entonces la parte educativa es fundamental, pero que rompamos ese ciclo
de interrupción que tenemos ahí en medio. Ya casi termino. La que sigue, por favor. Una serie de políticas de discriminación positiva hacia mujeres en términos de favorecer el ingreso de más mujeres al mercado laboral, establecer acciones complementarias que eliminen barreras culturales que existen en la Ley Federal del Trabajo. Hay muchas, en fin, en muchos lugares hay cosas que podríamos hacer concretitas para facilitar el acceso de la mujer al mercado de trabajo y a su propio desarrollo. La que sigue, por favor. Aquí también se muestra nada más cómo por ejemplo, en la parte cultural, el condicionamiento de participación laboral femenina de acuerdo con la educación del padre, es decir, entre mayor escolaridad tenga el padre, es mucho más probable que las mujeres estén participando en el mercado laboral. También se ve con relación a la madre y sobre todo a la suegra, pero ya no voy a meter en detalle. Sí, de verdad. Entre mejor escolaridad tenga la mamá del esposo, hagan de cuenta que mi mujer, ¿no? O sea, mis hijas van a tener más chance de avanzar si mi suegra, perdón, si mi mamá trabajaba. Cosas así se ven en este tipo de estudios. Hay mucho más chance. ¿Por qué? Pues porque se están transmitiendo valores culturales, ¿no? De qué hay que hacer. La que sigue, por favor. Y finalmente, en la parte de protección social, que son establecer mecanismos de protección social universal, acceso efectivo a la salud, acceso efectivo a la pensión universal, seguro de vida e invalidez, transferencias focalizadas a la gente más pobre, etc. O sea, sí hay una parte muy importante de política pública en ese sentido. Pero hay una parte también, la que sigue, por favor, la que sigue, por favor, en esto de la percepción de la gente. La percepción de la gente en términos de cuáles son las causas de pobreza y cuáles son las causas de éxito. Y aquí tiene que ver una parte más subjetiva, pero la misma encuesta lo mide. La política pública es fundamental, pero se percibe que cada individuo, familia y comunidad tienen gran incidencia en su propio futuro. Y chequen estas cifras, por favor. La que sigue, y ya con eso va a terminar. Aquí cuál es la percepción de la gente, y son muchísima gente encuestada, por las causas de pobreza. Si ustedes pueden ver, hacia alcanzan a ver la lista, que igual no la alcanzan a ver. Bueno, la que está más larga, la más importante es flojera, falta de educación, falta de empleo, y así se van hacia atrás. O sea, hay mucho que tiene que ver con uno mismo. Si nos vamos a la parte de éxito, la que sigue, por favor, vemos que lo principal en términos de éxito tiene también que ver con uno mismo, con el trabajo que uno realice, con su propio esfuerzo. Y esto nos da pistas a que la política pública es fundamental como para poder poner, digamos, el andamiaje institucional adecuado, ya termino, pero tiene mucho que ver con las decisiones personales, con el que el abuelo no ponga obstáculos a que la nieta vaya a la escuela, por ejemplo, y que vaya a la secundaria porque si no a lo mejor se nos embaraza la niña, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que están ahí y que son muy importantes. Y uno lo puede ver en ese sentido y me parece que no nomás debemos de enfocarnos a la política pública, sino también a la acción colectiva, a la acción social que puede tener efectos importantes sobre el desarrollo de la gente. Y con esto, ¿sí? ¿La que sigue? Ya terminé. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Sigue el turno de Graciela Torel. Ella, como les comentaba al principio, es directora del Instituto de Investigaciones de Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, Premio a la Innovación Estadística del Banco Mundial en 2008, miembro académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval, economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestra y doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Sus áreas de especialización son mediación del bienestar, pobreza y evaluación de programas sociales. Graciela. ¿Quién le va a cambiar? ¿Los hablamos? Le voy diciendo. Okay. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, antes que nada, al Gobierno de Jalisco por la invitación para estar aquí. A nombre de la Ibero y a nombre del Coneval les doy las gracias.
A mí me pidieron que hablara de la medición multidimensional de pobreza en México y lo voy a hacer, nada más que antes de comenzar quisiera tocar un punto que tiene que ver en general con la medición del bienestar, que es lo que nos trae a este foro. Y cualquiera que esté interesado en medir el bienestar está preocupado porque esa medición del bienestar que se haga de forma correcta, se haga lo mejor posible. Y yo tanto en la parte de medición objetiva como de medición subjetiva veo que hay un reto muy importante y es medir lo que vayamos a medir, pero medirlo bien. Por ejemplo, en el caso de medición subjetiva, yo dirijo una encuesta y en pruebas pilotos que nosotros hicimos probando los diferentes módulos de esa encuesta, nos dimos cuenta que dependen mucho las respuestas que nos den las personas del contexto en el que estemos. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la zona de Oaxaca, en la zona mazateca de Oaxaca, que es uno de los estados más pobres de México, nosotros llegamos con el módulo del estado subjetivo de salud y le preguntábamos a un señor que claramente tenía un estado de salud deplorable, se le podía ver físicamente, tenía los dientes de hecho podridos. Y le preguntamos, señor, en una escala de 1 al 5, la típica pregunta que uno hace en las encuestas, ¿cómo se encuentra su estado de salud? Bien, muy bien, mal, regular, etc. Y el señor decía, no, muy bien, estoy realmente bien. No, y realmente era obvio que la persona estaba mal. Sin embargo, cuando uno hace la misma pregunta en la Ciudad de México, en una zona de altos ingresos, a la típica señora de las Lomas, le pregunta, ¿cómo está su estado de salud? No, yo realmente me encuentro muy mal porque hoy tengo una jaqueca terrible, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto las respuestas que uno recibe, sobre todo en este tipo de mediciones subjetivas. Pero también cuando uno mide cuestiones más bien objetivas, como pudiera ser el ingreso, también encuentra uno que hay muchísimas complicaciones para hacerlo. Pongo también un ejemplo en un caso que viví aquí en México y estábamos llevando a cabo estudios de evaluación del programa Oportunidades, ahora Prospera, y nos dimos cuenta que la gente aprende y aprende muy rápido qué es lo que tiene que decir. Cuando uno llega a los hogares y les pregunta ¿cuál es el ingreso?, todas las personas nos contestaban, esto es en una encuesta que hicimos en el estado de Morelos, nos contestaba 4,000 pesos, 4,000 pesos, 4,000 pesos. Después de 20 hogares que entrevistamos dijimos, bueno, ¿por qué todo el mundo nos contesta lo mismo? Nos dimos cuenta que es pues justo el corte para el cual puede seguir perteneciendo o no al programa. Entonces, bueno, aquí el único mensaje que yo quería dar es hay que medir, independientemente de si es objetivamente o subjetivamente, lo que midamos hay que tratar de medirlo bien y hay que tener cuidado. Ahora sí voy a empezar con la que sigue, medición de pobreza, la medición de pobreza en México, la que sigue. ¿La que sigue? La que sigue. Ok. ¿De dónde nace esta medición de pobreza de México multidimensional, que es bastante reciente? Antes en México existían muchas mediciones de pobreza que decían que la pobreza en México iba desde 10% hasta 90%. Era realmente un rango impresionante y no se sabía exactamente cuál era la verdadera medición de pobreza. En el 2004 se crea la Ley General de Desarrollo Social, que crea al Coneval y le manda a este instituto que haga dos cuestiones principalmente. Uno, llevar a cabo la medición de pobreza oficial en México y dos, llevar a cabo la evaluación de la política de desarrollo social y sus programas sociales. Este consejo es sui generis en el tanto que está constituido por 6 académicos y un secretario ejecutivo en su consejo, en su órgano de decisiones. Le manda al Coneval que lleve a cabo la medición
de pobreza utilizando ciertas variables que tienen que ver con el ingreso, por supuesto, calidad de espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos, rezago educativo promedio, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social y acceso a la alimentación, la que sigue. Y manda una octava dimensión que tiene que ver con el grado de cohesión social, que el Coneval la deja a un lado por cuestiones de que no tiene que ver directamente con la medición de los individuos o de los hogares, sino más bien con una cuestión territorial. Le mandata también que esta medición se tiene que llevar a cabo cada 2 años a nivel estatal y cada 5 años a nivel municipal. Para la construcción de la metodología tardó el Coneval aproximadamente 4 años en sacar una medición y se siguieron un montón de procesos, se consultó a expertos nacionales e internacionales, se le pidieron propuestas específicas a expertos también para llevar a cabo las mediciones, se consultaron todo tipo de indicadores, se empezó a diseñar una encuesta específica para llevar a cabo la medición, se discutieron las propuestas en foros abiertos con académicos y no académicos y finalmente en el 2009 se llevó a cabo la presentación que les voy a presentar ahora. Esta es una medición que está basada en derechos humanos. Como ustedes saben, los derechos humanos tienen un montón de características inherentes, universales, inalienables, inviolables, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta medición del Coneval está basada justo en esto. Son inherentes, quiere decir que son innatos a todos los seres humanos, universales, se extiende a todo el género humano en todo tiempo y lugar. Yo creo que tienen que seguir. Indisolubles es un conjunto que es inseparable de derechos indivisibles que no tienen jerarquía entre sí. Las características de la metodología, ¿cuáles son? Las dimensiones relevantes obviamente están basadas en derechos constitucionales en la ley. La unidad de análisis son los individuos, porque está de acuerdo con el derecho de universalidad. Los umbrales específicos para cada dimensión están basados en normas legales y criterios constitucionales. Los umbrales, la que sigue, yo creo que tienen que darle más rápido conforme vaya hablando, porque si no, me voy a tardar. Gracias. Umbrales, al menos una privación social, es el principio de indisolubilidad. Ponderaciones, todas las dimensiones son igualmente ponderables, porque estamos hablando de derechos. Fuentes de información, nos basamos en información provista por el INEGI, que es el Instituto de Estadística de México, y la forma funcional es aditiva. Obviamente, aquí voy a detener un minutito. Estábamos preocupados por decir, bueno, necesitamos utilizar 7 indicadores. ¿Qué hacemos? ¿Reportamos los indicadores por separado o construimos un índice? Y al final, como es una medición de pobreza que está dirigida realmente a orientar las políticas públicas, pensamos que era mucho mejor presentar solamente un índice, aunque cada vez que se publica la medición de pobreza, se publica también cada uno de los indicadores y su evolución por separado. Entonces, el enfoque de la metodología está basado en más bien como 2 ejes. Por un lado, los derechos sociales y por otro lado, el bienestar. Y es la conjunción de estos 2 espacios el que da origen a la medición multidimensional en México. Entonces, ¿cómo es esta medición? En el eje de las X's se miden los derechos sociales y en el eje de las Y's el ingreso que está correlacionado con el bienestar. Los derechos sociales, como les dije, es educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Y el grado de cohesión social, como les dije, lo dejamos a un lado, lo reportamos aparte y tiene que ver con un aspecto más de territorio que más que de nivel individual. Entonces, aquí en el eje de las X's tenemos a todas las personas que están abajo del 0, que son las personas que no tienen carencias, y todos los que están en amarillo son todas las personas que tienen al menos una carencia. ¿No se ve? ¿Saben qué? Adelántenle, porfis. Más. Hasta que aparezca la gráfica del eje de las X y de las Y. Perdón. Más. Ahí. Entonces ahí está los que no tienen carencias, todos los que están en amarillo son los que tienen al menos una carencia. Y ahí está
la línea de bienestar económico, que equivale a una canasta alimentaria más una canasta no alimentaria. Todos los que están por debajo de esa línea de bienestar no tienen los ingresos suficientes para adquirir esa o para llegar a esa línea de bienestar. Y por el otro lado tenemos a todos los que tienen una carencia o más. En la intersección de estos dos espacios, aquellos que tienen una carencia o más y que están por debajo de la línea de bienestar, que son todos los naranjitas, se dice que son los pobres multidimensionales en México. Entonces, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social, la que sigue, y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Esta es como la definición oficial, la que sigue. Y luego establecimos una línea de bienestar mínimo, que es una línea que solo corresponde al valor de una canasta alimentaria, que es mucho más pequeña, y establecimos que aquellos que están por arriba de 3 carencias, que tienen 3 carencias o más y que se encuentran por debajo de esa línea de bienestar mínimo, les denominamos los pobres extremos, y que son esos, la que sigue, los rojitos que se encuentran en ese cuadrante. Entonces, son los pobres extremos multidimensionales. Pobreza moderada sería entonces los que quedan en el cuadrante naranja. Y luego tenemos 2 cuadrantes adicionales, los que están los vulnerables por ingreso, cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar, pero que no cuentan con ninguna carencia, y los vulnerables por carencia social, que tienen un ingreso por arriba de la línea de bienestar, pero que tienen alguna carencia. Y luego el cuadrante verde, que son aquellos que no son pobres, no tienen carencias, ni tienen problemas de ingreso. La idea es tener, con esta medición multidimensional, generar políticas públicas que muevan a la población de los cuadrantes que se encuentran del lado izquierdo hacia el lado derecho, hacia el cuadrante verde que nosotros vemos. Entonces tenemos aquí la que sigue. A la población de México está distribuida en todos los 5 cuadrantes que tenemos ahí. Y el Coneval presenta indicadores de porcentaje del número de pobres en México, pero también reconocemos que no es lo mismo ser un pobre multidimensional que está muy pegado a la izquierda que un pobre multidimensional que está pegado a la derecha. Entonces, tenemos también indicadores que toman en cuenta esto y ven la intensidad de la pobreza. ¿Cómo se determinan los umbrales? Y esto es una de las cuestiones, yo creo, que hace en más sui generis la medición de pobreza en México. En todos los casos se utilizaron criterios científicos. Cuando no se pudieron tener criterios científicos para identificar los umbrales, se consultó a las instancias correspondientes del gobierno federal que se dedican a la medición y al seguimiento de cada uno de estos temas. En la canasta alimentaria tomamos en cuenta, es una canasta moderna que toma en cuenta requerimientos calóricos y micronutrimentos. Toma en cuenta los cambios en los patrones de consumo que se dan a lo largo del tiempo, y también se hace una canasta para el ámbito rural diferenciada de una para el ámbito urbano. La que sigue. En la canasta alimentaria más la no alimentaria, pues toma en cuenta la alimentaria, y la no alimentaria toma bienes que son necesarios, cuya elasticidad de ingreso es menor a 1, y también se hace una, la que sigue para ámbito rural y otra para el ámbito urbano. Y de esta manera se definen las 2 líneas, la línea de bienestar mínimo y la línea de bienestar. ¿Ok? La que sigue. No voy a saltar esta. La que sigue. ¿Cómo se determinan? La que sigue. Vamos a determinar los umbrales de las carencias sociales. En términos de rezago educativo. En términos de rezago educativo dividimos a la población. La población que actualmente está ahorita en edad escolar, población de 3 a 15 años, tiene que estar asistiendo a la escuela. Si no asiste a la escuela, entonces presenta la carencia. Población que tiene 16 años o más, a ellos les aplicaba otras normas, no necesariamente tenían que estar habiendo terminado la primaria o la secundaria. Para aquellos nacidos hasta 1981 se les exige primaria completa, y aquellos nacidos a partir de 1982, además la secundaria completa. Estos son los umbrales. La que sigue, de acuerdo a, con respecto a accesos a los servicios de salud,
tenemos que son 3 condiciones. 1, si tienen acceso al seguro popular. 2, institución pública de seguridad social, o si cuentan con servicios privados médicos. Con cualquiera de estos 3 se considera que no presentan la carencia. La que sigue, acceso a seguridad social. Aquí son 4. Acceso directo a la seguridad social, o por algún parentesco directo, o porque cuentan con servicios médicos por algún familiar, muerte del asegurado o contratación propia. O también, y esta fue una cuestión que estuvo muy en discusión con el gobierno anterior, si las personas pertenecían o no o recibían pensiones provenientes de programas sociales. Calidad de espacios de la vivienda, lo mismo, techos, material de desecho, lámina de cartón, muros en barro, barreque, pisos de tierra o hacinamiento. Con cualquiera de estos que tenga, la persona se considera que tiene la carencia. Acceso a los servicios básicos en la vivienda, la que siguen. Se toma en cuenta la calidad del agua, drenaje, electricidad y combustible. Ya no me voy a detener en esto. Y acceso a la alimentación. Medimos la seguridad alimentaria y diferenciamos a la población en dos tipos: los que tienen seguridad alimentaria y los que tienen inseguridad alimentaria, leve, moderada o severa. Los que tienen moderada o severa se considera que tienen carencia de acceso a la alimentación. Entonces, bueno, esta es en general la medición de forma muy esquemática. Estos son los indicadores de pobreza para México, que son los más recientes con los que cuenta México 2012. El año que entra vamos a tener indicadores para 2014, y así está distribuida la población mexicana. Hay 11.5 millones de personas en pobreza extrema, 41.8 millones de pobres moderados. Vulnerables por ingreso, hay 7.2 millones de personas en México, 33.5 millones de personas vulnerables por carencia social y 23.2 millones de población no pobre. La que sigue. Y les voy a enseñar aquí una de las ventajas que tiene la medición en México, es que la podemos agregar a nivel de entidad federativa. Aquí les estoy presentando cuál es el porcentaje de pobres en cada una de las entidades federativas. Como platicaba Mariana hace rato, nosotros lo agregamos, obviamente sintetizamos en un índice, y además es agregable a lo largo de las entidades federativas. La suma de las pobrezas de todas las entidades federativas nos da la pobreza total del país. Y entonces aquí tenemos el porcentaje, por ejemplo, aquí estamos en Jalisco. Podemos ver que a Jalisco no le fue tan bien del 2010 al 2012, pero tenía, por ejemplo, 37% de pobres y 39.8% en el 2012. Y también, si nos fijamos en la pobreza extrema, Jalisco otra vez 5.3 en el 2010 y 5.8 en el 2012. Entonces aquí se puede tener. Otra de las ventajas que tiene esta pobreza multidimensional de México es que cada 5 años la llevamos a cabo a nivel municipal. Entonces sabemos municipio por municipio cada 5 años cómo están los niveles de pobreza en México. ¿Y esto para qué nos ha servido? Nos ha servido sobre todo para delinear las políticas públicas. A partir del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, muchas de las políticas públicas y las acciones que están llevando a cabo no solo el gobierno federal, sino también los estados, están enfocados a la reducción de pobreza, medida como se las acabo de presentar aquí, como la mide el Coneval. Entonces estamos como muy alineados con lo que se está midiendo y cómo se están llevando a cabo las políticas públicas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a terminar con la ponencia de Graciela Tonon, profesora argentina, directora del Programa de Investigación en Calidad de Vida de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo en Argentina, editora de la colección internacional Handbooks of Quality of Life de Springer. A Graciela la saludamos
a través del video, de las tecnologías. Graciela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Muchas gracias. Bueno, el título que le puse son los sujetos como protagonistas de las políticas de bienestar. Trabajando desde hace unos cuantos años y por eso he querido integrarlos en esta presentación. Particularmente quiero reflexionar respecto de estos 4 temas que ustedes están viendo en pantalla: bienestar social, calidad de vida, políticas sociales y el rol de los sujetos, medir calidad de vida y desigualdades y fundamentalmente recuperar las vivencias subjetivas de los ciudadanos al momento de las decisiones de las when making decisions for public policies, right? Bueno, seguramente todas las personas que están allí conocen muy bien el concepto de bienestar social. Yo lo que quiero recalcar adicionalmente, siempre se ha referido el bienestar social a un fenómeno que ha sido colectivamente compartido, también como al estado del bienestar. Así lo conocimos hace algunas décadas. Y centrado su trabajo en dedicarse a las condiciones objetivas de la realidad social, considerándola una realidad externa, observable y fundamentalmente midiéndola a partir de mínimos que estaban preestablecidos. En este sentido, la calidad de vida ha tratado de superar esa mirada y surgió como respuesta reconceptualizada en relación no solo a considerar el bienestar como dependiente de las cuestiones materiales, sino que también de los valores humanos. Entonces nosotros podemos decir que la calidad de vida es un concepto multidimensional que comprende un número de dimensiones que las personas valoran de manera diferente, de acuerdo con la importancia que le den a cada una de ellas en sus vidas, que implica una mirada tanto objetiva como subjetiva de la vida de las personas, quedando así diferenciada de algunos otros conceptos que seguramente se trabajarán en este seminario, que son las nociones de condiciones de vida, de bienestar social, que ya lo hemos dicho, y de bienestar psicológico. Lo que queremos decir entonces es que la calidad de vida no representa la posibilidad de una nueva mirada teórica tendiente a un trabajo desde las potencialidades más desde las carencias y con un anclaje comunitario que incluye el análisis del contexto sociopolítico en el cual se desarrolla la vida de las personas. Para esta particular mirada, la persona que tradicionalmente había sido considerada como objeto de estudio pasa a ser considerada como sujeto, como protagonista, y esto la calidad política basada necesariamente en el respeto a los derechos humanos, colocándonos ante la necesidad de trabajar en forma integral. Voy a referirme en este punto a algunos de los conceptos de Amartya Sen, que todos seguramente lo conocerán, uno de los premios Nobel, cuando él dice que la democracia es el único sistema de organización política que posibilita el despliegue de la libertad de agencia de cada persona, tanto en la esfera personal como en la esfera social y comunitaria. Dado que para este autor la libertad individual acta como un compromiso social. Y es así que desde esta perspectiva el sujeto es concebido como un agente activo de cambio y no como un simple receptor de prestaciones. Pero asimismo también nos alerta en una frase textual que estoy colocando acerca de que no podemos pensar que las instituciones democráticas son recursos mecánicos para alcanzar el desarrollo. Dependen del uso que se haga de las oportunidades de participación que ellas posibiliten, así como de la formación de valores en una sociedad. De esta manera podemos decir que las políticas sociales que se generan son, en términos tradicionales, una forma o tipos de las políticas públicas, y su análisis ha de ser desarrollado a partir de considerar tanto el momento histórico como el espacio geográfico en el cual estas políticas surgen y se desarrollan, así también como el efecto y el impacto, ya sea esperado o inesperado, que ellas mismas generan. Preocupa en particular, y esto lo digo porque mi primera profesión es el trabajo social, eso es lo primero que hice en la vida y trabajé muchos años como trabajadora social, es poder actualizar que las políticas no solo se reducen al hecho de la prestación de un servicio social, sino que además se caracterizan porque el acceso a las mismas por parte de las personas se encuentra mediatizado por la relación con los profesionales
que ofrecen dichos servicios. Esa relación puede tomar diferentes formas, o bien de establecer la autodeterminación de las personas y las características y necesidades particulares de cada sujeto, considerándolo entonces como un agente activo, viene imponiendo una forma de operación en la cual el sujeto queda sido simplemente a un receptor pasivo de la prestación que se le dé. Esto nos lleva a reflexionar respecto de la forma en que se seleccionan los destinatarios y también de las distorsiones en esos procesos de selección. Por ejemplo, distorsión de los incentivos, existencia de estigma, pérdida de intimidad, administrativo y, el más grave, la existencia de la corrupción. Tanto entonces el enfoque de la calidad como el de la Human Capabilities que plantea CEN difieren de la evaluación utilitarista tradicionalmente usada para estudiar el bienestar, ya que consideran que la persona actúa y provoca cambios cuyos logros pueden evaluarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de los que se puedan evaluar desde criterios externos. No quiero decir con esto que no se tengan que desarrollar criterios externos, quiero decir que estoy intentando poner como eje a los sujetos. La medición de las Human Capabilities ha sido una cuestión estudiada y debatida desde la aparición de este enfoque, ya que en algunos casos, al intentar construir indicadores para medirlas, ha sucedido que fue más la información que quedó oculta que la que quedó a la vista. Y la evaluación de ellas ha de realizarse observando no solo los funcionamientos reales de cada persona, sino que además se requiere de una complementación acerca del contexto en el cual se desarrollan estos funcionamientos. Nosotros estamos desarrollando desde el año 2004 en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Argentina, un programa de investigación, que es el programa de investigación en calidad de vida, que en este último bienio estuvimos dedicados a tratar de construir algún tipo de instrumento dedicado a la producción de indicadores no tradicionales que también pudieran ser utilizados no solo en Argentina, sino en el resto de los países de América Latina. Hemos estado midiendo calidad de vida y desigualdades de los jóvenes y el instrumento se encuentra organizado en dimensiones específicas, conteniendo variables sociodemográficas, así como de medición de calidad de vida y desigualdades, considerando medidas directas del fenómeno que se propone medir, así también como medidas indirectas, considerando la complejidad del caso, ¿no? Les muestro muy brevemente, supongo que ustedes allí lo están viendo, todas las dimensiones, son muchas, y que bueno, si alguien está particularmente interesado, podemos conversar al respecto en otro momento. Educación, salud, trabajo, seguridad personal, vivienda, creencias espirituales y religiosas, diversidad cultural, participación, género, discriminación, medio ambiente, relaciones sociocomunitarias, relaciones sociales, bienestar subjetivo, valores, satisfacción con la vida, bienestar económico, política de instituciones. Así tenemos una escala que es la escala de satisfacción con la vida del país, que además de informarnos acerca de qué está pasando con la vida en el país, también nos informa de manera indirecta acerca de la satisfacción con la democracia. Pero si bien estos son trabajos de tipo cuantitativo, también hemos querido hacer trabajos de tipo cualitativo, ¿no? Pensando que ese tipo de estudios nos permiten estudiar los significados intersubjetivos que surgen entre las personas, situados, construidos, profundizando en la comprensión de la vida social tal como ésta se desarrolla y explorando el significado para sus autores. En ese sentido hemos desarrollado también en el último bienio una investigación en la Universidad de Palermo acerca de la amistad como valor en la construcción de las naciones. Ustedes se preguntarán por qué mirar la amistad, porque en todas nuestras mediciones cuantitativas es siempre el indicador con más alto nivel de satisfacción en Argentina, ¿no? La satisfacción con los amigos. Este trabajo lo hicimos con estudiantes universitarios y la idea fue ver las definiciones e importancia de la amistad en sus vidas. Increíblemente muchas de las definiciones nos retrotraen a lo que hace 25 siglos Aristóteles planteó acerca de la amistad. Bueno, como sé que el tiempo es corto y como además no tengo posibilidad de ir midiendo un poco qué va pasando con las caras del auditorio y las cosas que me quisieran preguntar, yo quisiera decirles que tanto los decisores de políticas como los investigadores y los académicos necesitamos de poder integrar las miradas macro y micro sociales.
así como recordar que la subjetividad es transversal a la vida social y está presente en todas las dinámicas sociales de la vida cotidiana, tanto en los espacios microsociales como macrosociales, en la experiencia intersubjetiva diaria y en las instituciones que estructuran una vida. Y si entonces nosotros consideramos que los fenómenos humanos son subjetivos por su cualidad específica, entonces vamos a ver la subjetividad no como contraposición a la objetividad. En realidad necesitamos poder integrar ambas miradas. En el caso de los investigadores, bueno, somos sujetos que nos relacionamos con otros y que el producto que generan estos procesos de investigación son productos sociales históricamente construidos. Entonces, nuestros objetos no son solo objetos de observación, sino que son seres que tienen su propio mundo preinterpretado y que llevan a cabo su propia observación. Es decir, son semejantes insertos en la realidad social que viven en un mundo intersubjetivo, es decir, en relación con otros, tal como nos pasa a nosotros mismos. En el caso de los decisores de políticas, ellos requieren de la información que suministran los sistemas de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, si la intención es generar políticas públicas que no solo respondan a las condiciones externas de vida de los sujetos, sino que también a su calidad de vida en términos multidimensionales. Se requiere entonces de contar con un sistema de protección social que tenga en cuenta la trayectoria biográfica de los sujetos. Y por último, quería para cerrar recordar algo que nos decía Lechner, cientista social chileno, hace unos cuantos años, cuando en una frase muy famosa él decía: de poco sirve arreglar los problemas materiales si al mismo tiempo la política no se hace cargo de las vivencias subjetivas de la gente en el día a día. Bueno, muchas gracias, nada más. Espero haber podido respetar el tiempo y quedo a disposición de ustedes. Bueno, agradecemos a Graciela Tonón, que bueno, no nos escuchaba bien, pero quedó excelente en el tiempo, quedó algo de él para agradecerle a Graciela desde aquí, a ella que está en Argentina y que hizo un esfuerzo para vía videoconferencia compartirnos sus conceptos. No me queda más que agradecer todas las aportaciones de cada uno de los ponentes. A mí me llamó muchísimo la atención la complementariedad de cada uno de los puntos de vista, desde el planteamiento de Bruno de los indicadores de felicidad, que aunque las demás ponencias no se centran en ello, pues sí se complementan y son parte de los factores que determinan esa felicidad que Bruno nos planteaba aquí y que nos despertó, ¿no?, en eso de que no importaba la lana para ser felices. Pues ya vimos que Bruno, con sus investigaciones que ha hecho, pues deja claro que cuentan y que la medición de las políticas públicas para el bienestar y para el desarrollo, pues también son fundamentales para provocar y motivar una mayor movilidad social, que como Enrique nos decía también con su estudio, lamentablemente falta mucho por hacer para crear mayor movilidad, y también la importancia que nos planteaba aquí Mariana y las dos Gracielas, de trabajar más en lograr consensos y mayor claridad en los criterios para identificar los indicadores que miden el bienestar y las políticas de desarrollo. Gracias Bruno, gracias Mariana, gracias Graciela y gracias Enrique por lo compartido aquí, pero sobre todo gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Gracias.